Congreso de Ferro, donde se produjo, voy a decir, la pseudo reelección de Moyano, porque si uno mira queriendo ver todos estos hechos que se han producido desde unos meses atrás y que culminan, no porque terminan, sino culminan como un hito destacable históricamente en el Congreso de Ferro, han dejado, digamos, expuesto crudamente algunos factores que es necesario mirar con atención. Uno es cómo se maneja la institucionalidad dentro de la CGT. Una cosa que lo han dicho todos los medios, o sea que ni siquiera se esconde, se explicita y se publica, es la confusísima realidad de los padrones, también la falta de reglamentos claros con que se puedan medir y institucionalizar, valga la redundancia, quiénes pueden votar, quiénes no, y los tiempos también para realizar determinados hitos dentro de lo que sería una elección de autoridades de la Confederación General del Trabajo. Esto es muy grave porque si uno no tiene padrones claros, que fue lo que pasó en las elecciones de la CTA, no es que quiera hacer una reelección o una elección democrática, desde la base está provocando una elección antidemocrática y está rompiendo con una institucionalidad. Pero al margen de esto interno, que es muy grave y que de alguna manera explica una práctica muy lesiva para los trabajadores y que da lugar a esta perpetuidad que conocemos de dirigentes como los Gordos, que no están en este momento con Moyano, pero dentro del moyanismo hay parecidos casos, como entre otros el emblemático del Mogo Venegas, pero también hay una falta de respeto y un accionar directo contra la institucionalidad democrática por fuera de la interna de la CGT, como es, por ejemplo, el desconocimiento de la autoridad del Ministerio de Trabajo que está por ley. Sí. Es justamente el árbitro en las convenciones colectivas, es justamente el árbitro en todo lo que significa el tema de afiliación, de delegación, de representatividad, de elecciones. Y otras cosas, por ejemplo, que lo vimos en días previos, en el paro de camioneros, entre comillas, fue el negociar por fuera de la paritaria, ¿no? Es decir, están siendo un paro salvaje, un desabastecimiento, y mientras tanto se habían retirado de la paritaria donde es necesaria la intervención del Ministerio de Trabajo y negociaban con la patronal por fuera, y el desconocimiento de la conciliación obligatoria, entre otras cosas que son graves, muy graves, porque que una institución, que una pata importantísima de la democracia explícitamente a través de sus dirigentes máximos desconozca las reglas de la democracia es, digamos, de cuidado y de prestar mucha atención. A esto se suma la intención de darle una cierta respaldo orgánico a estas digamos, ataques a las normativas legales, a la institucionalidad, como es hacer votar a los delegados en un congreso donde se trataba supuestamente la elección de autoridades, hacer votar el rechazo a la impugnación presentada ante el Ministerio de Trabajo y a la decisión del Ministerio de Trabajo. Es como si pudiéramos votar, a mí me cae una multa en la casa, reúno a mi familia y decidimos que esa multa
no es válida legalmente. No sigo los pasos legales, administrativos, judiciales, sino que decidimos que no. Listo. La diferencia es que el otro es privado y chiquitito, y esto corresponde a millones y millones de trabajadores que se supone deben estar enmarcados e institucionalizados dentro de esta central obrera. Y en fin, es fácil de decir, pero muy difícil de salir de esta situación, porque sabemos que el poder de los dirigentes sindicales es muy grande. Y también son de temer en este sentido las expresiones de Momo Venegas cuando, como secretario del Interior, dice que va a revisar la representatividad de las delegaciones provinciales. Es decir, que la manipulación en ese sentido es absolutamente explícita. No quiero decir que del otro sector esté mejor. Manifiesto lo grave de la situación. Aparentemente el otro sector se atiene más a la institucionalidad en este momento, pero sabemos que mirando la foto son también de cuidado estos señores. Y otra cuestión también muy expuesta es el tema de lo reivindicativo, ¿no? Que en el contexto de una crisis mundial gravísima, donde los países centrales podemos decir que se caen a pedazos y que necesariamente tiene su repercusión en el mundo entero, ¿no es cierto?, dentro del cual está nuestro país, y que produce una desaceleración de la economía, se manifiestan contra los impuestos y no por mantener puestos de trabajo, por incrementar el trabajo registrado, cosa que sí hace el gobierno, al margen de ellos, con la limitación de las importaciones, con el plan de vivienda, con los aportes a salarios en sectores como textiles y de la carne, con los créditos a la producción, con este 5% obligatorio para los bancos privados a la producción. En fin, el gobierno está llevando adelante esas medidas y ellos ni siquiera lo mencionan, sino se dirigen a ese 10%, como dice Berbisky, de aristocracia sindical y con una actitud contra impuestos. Y en este sentido, otra vez es eje Momo Venegas en su unión con la patronal agropecuaria, que lo une esa misma problemática, y ya sabemos que estaba unida en el control del registro de los trabajadores agrarios, que son los que digamos tienen el mayor porcentaje de informalidad. Es de preocuparse. Y bueno, también queda expuesto que el secretariado que sale de Ferro como supuestamente electo es absolutamente variopinto. Por un lado está justamente Moyano y el Momo, que se manifiestan abiertamente contra el gobierno, ya Moyano en una actitud no solo política, sino claramente electoralista, y el Momo, que está claramente también dentro del peronismo disidente, y que digamos rompen o atacan abiertamente al gobierno y se plantean como una alternativa a construir, o dentro del mismo peronismo disidente, que es lo que sería más probable, digamos, si miramos un poco hacia el futuro, porque otra construcción moyanista al respecto es medio difícil, porque justamente dentro de lo partidario el enfrentamiento es con el peronismo territorial. Y otro sector dentro del cual se distingue Guillermo Pereira, que es el representante sindical en el directorio de YPF, y que expresa que tiene un buen diálogo con el gobierno. Pero no es el solo, porque la solicitada presentada por el moyanismo dice apoyar el modelo llevado adelante por el gobierno desde el 2003, y bueno, enumera un montón de logros de este gobierno, sin dejar de decir que hay cosas que faltan, que todos lo sabemos, pero a lo mejor no coincidimos en qué es lo que falta.
Y también hay que señalar un aporte muy interesante de Berbisky cuando indica que Gerardo Martínez hasta último momento intenta llevar adelante tratativas para que no se llegue a una ruptura, y por un lado los gordos no quieren saber nada con Moyano, pero por otro lado Moyano expresa que este gobierno no llega a fin de año. Es decir, por un lado, cuando habla de repensar el voto en el discurso, sabemos que él ya no va a votar a este modelo, pero intenta direccionar el voto de quienes lo están escuchando, que lo tienen en este modelo, digamos, más allá de Moyano. Y por otra parte, con estas expresiones y con su alianza con el Momo, tiene una actitud francamente destituyente. Esto, digamos, nos es preocupante y es grave, no solo, vuelvo a insistir, por lo que significa para el movimiento obrero, por la fractura de la CGT, sino también por lo que significa para la democracia y la estabilidad democrática en general. Sabemos que fuera de los sindicatos, mejor dicho, fuera de la cúpula sindical, hay una inmensa masa de trabajadores que están al margen de todas estas componendas, tanto de las burocracias y de estas cúpulas de tanto poder dentro de lo sindical, como de las izquierdas o internas izquierdas de la izquierda, que a la hora de la hora, cuando se trata de golpear al gobierno nacional y popular, se unen tanto con Moyano como con las patronales agropecuarias. Pero creo que la solución, como algunos ex MTA lo han expresado, es un poco salir por arriba con la participación real de los trabajadores y con la construcción de un nuevo movimiento obrero organizado, que no va a ser fácil ni pronto, digamos, lleva su tiempo y va a ser muy difícil, pero que es todo un desafío y una ardua tarea para los trabajadores, que realmente les interesan aquellos más vulnerables y que haya una representatividad legítima y real, y no una superestructura que sea más acorde con las patronales, o sean ellos mismos patronales, y nos defiendan a los intereses